Godzilla en One Piece capítulo 9 La amenaza en Dressrosa, segunda parte. Cuartel General de la Marina. Los marines se encontraban en alerta máxima, al enterarse de un segundo Gojira y un monstruo, similar a un insecto, que se encontraban en el reino de Dressrosa. Esta situación equivale al intentar amenazar a un dragón celestial. Rápidamente se estaban preparando a 50 pacifistas y 6 buques para mandar acompañado de 4 vicealmirante, que contando con los vicealmirante Momonga y Smoker que se encontraban entrando al reino de Dressrosa, y el almirante Fusitora que se encontraba en la zona del conflicto. Sin embargo, la noticia de que un choque Sehaki se estaba dando entre ambas criaturas y el pirata Monkey de Luffy había hecho eco, pues en el informe de los almirante Fusitora y Ryokugyo habían dicho que Gojira era capaz de utilizar el haki de armamento a un nivel básico, y era poseedor del haki del conquistador. Todo esto haría enfurecer bastante al almirante de flota, pero la noticia de que Gojira había despertado y actualmente se dirigía a Dressrosa. Tanto él como los marines ya sabían a lo iba. De repente el antiguo almirante de flota, Sengoku el Buda, había llegado. Sakazuki, piensa bien lo que vas a hacer. Akaimu. No deberías de estar disfrutando de tu retiro. Con esas palabras Sengoku se retiraría del sitio. Tras unos segundos de silencio, nuevas órdenes llegarían a los marines. Ir por las rutas marítimas que se encuentra yendo Gojira, lo antes posible. Así fue como los buques saldrían en dirección a Dressrosa, con la esperanza de cruzarse con Gojira, en el camino y seguirlo. Estas órdenes eran por 2 motivos. La primera es que por más que tenían un Eternal Pool que apuntaba a Dressrosa, las corrientes marinas no ayudarían mucho al llegar lo antes posible, y acompañado de la primera, ya se sabía que Gojira era capaz de aprovechar estas corrientes erráticas marinas, para llegar de un punto a otro pero en otra isla, en un dirigible gigante. Morgan había sido informado por un marín de la marina, desde los otros monstruos hasta el despertar de Gojira y el hecho de que se encontraba yendo en dirección a Dressrosa. Morgan. Creí que Dressrosa ya era un caos con lo que el Gorosei me pidió que hiciera. No creía que el día de hoy pasarán tantas cosas. Esto es perfecto para mi periódico. De esta manera nos moveríamos en medio del mar del Nuevo Mundo, el cual Godzilla se encontraba nadando en dirección a Dressrosa, mientras notaba él como los reyes marinos se encontraban a una distancia de su posición mientras lo seguían, pues Godzilla irradiaba un calor intenso con un rango de 20 metros, de todo su cuerpo, que provocaba que el agua a su alrededor hirviendo casi al instante. Mientras que Godzilla solo tenía una cosa en mente, saber que Rey Marino estaba desafiando su título de alza. Rápidamente volveríamos a Dressrosa, en donde, tras el choque de conquistadores, habían pasado unos minutos en el cual tras ninguno retroceder, esto ocasionaría que se creara una gran onda expansiva que provocaría que Luffy saliera disparado, estrellándose con unas ruinas de edificios, mientras que Batra y Spacey serían empujados por la onda, pero rápidamente Batra saldría disparado estrellándose contra Spacey, provocando que ambos kaijus chocaran contra el suelo. Un gran polvo se levantaría tras esto y haría temblar ligeramente la zona. De repente los marines que estaban escoltando y buscando civiles verían como tras eso, Batra sería mandado nuevamente al cielo solo para ver cómo caía a unos 60 metros, para luego oír el rígido de ese otro Gijira. Rápidamente sería sacado de sus pensamientos por el vicealmirante Smoker, el cual ya habían llegado y de igual manera estaba buscando civiles mientras protegían tanto marines como civiles de escombros que salían disparado a causa de la pelea. Volveríamos a la batalla desde la perspectiva de Luffy, el cual saldría de los escombros solo para ver cómo Spacey salía del cráter que había ocasionado Batra al impactar con él. Rápidamente intentaría reincorporarse y volver a la batalla lo antes posible, pero al ver cómo unos marines estaban a punto de llevarse a Zoro y a los demás piratas inconscientes, decidiría ir a rescatar tanto a su Nakama y hermano como los demás. Antes de golpear a los marines y iniciar otro problema mayor, una voz lo detendría. Fusitora. Alto, en estos momentos la prioridad son los civiles. Marines. Pero almirante. Vayan y pongan a salvo a todos los civiles hasta que lleguen los refuerzos. De esta manera los marines obedecían sus órdenes y Luffy llegaría a la posición de Fusitora. No suelo hacer esto con piratas, pero te recomiendo que abandones la isla tú y todos tus compañeros antes de que lleguen más refuerzos. Luffy se lo agradecería, pero antes de que Fusitora dijera otra palabra, un gran cristal se crearía del suelo cerca de la posición de Spacey. Ambos mirarían cómo Batra estaba combatiente desde el cielo, esquivando y contraatacando con sus rayos de energía. Sombrero de paja Luffy, ese rey marino no es Gojira.
Mientras tanto Zoro, y algunos piratas comenzaban a despertar, los cuales Luffy les diría toda la situación. Zoro. ¿Cuáles son tus órdenes, capitán? Luffy volvería a observar a Spacey para después voltearse en dirección a Fusitora. Escapar. De esta manera tanto Luffy como Zoro dividirían ir a buscar su barco el cual y a los demás nakamas. Mientras tanto Fusitora se reincorporaría observando a Spacey notando esas emociones tan diferentes a la vez que iguales de Gojira. Rápidamente Batra se encontraba esquivando y contraatacando cada rayo que Spacey de misma manera Spacey se comenzaba a cansar de seguir con esto por lo que comenzaría a elevarse cosa que sentiría algo que lo empujaba en dirección al suelo, pensando Haki, tal vez. Sería sacado de sus pensamientos con un rayo que impactaría en su espalda baja. Antes de que Batra lanzara otro, sentiría algo, a la distancia vería como algo se acercaba con un grupo de reyes marinos y unos cuantos buques, a una gran velocidad, solo para ser atravesada por un rayo de un endurecido Spacey que desplegaría nuevamente su haki de conquistador con un fuerte rugido, mientras inundaba el campo de batalla con cientos de cristales. Un rugido que haría que cada persona que se encontraba en Dressrosa se tapara sus oídos. De repente una niña notaría cómo se acercaban los buques de la marina, la cual no sería la única. Todas las personas comenzarían a alegrarse, pero luego lo verían como lentamente esas espinas dorsales similares a rocas marinas comenzaban a alzarse, inconfundible, tanto civiles como marines se sentían felices. Desde la perspectiva de los vicealmirante que venían en los buques, verían a ese rey marino con una apariencia similar a Gojira, solo para ver cómo desde el mar Gojira levantaba su cabeza y al oír el rugido, daría un rugido de alfa el cual Shirahoshi lo escucharía alegrándose de que por lo visto haya llegado. Mientras que a más distancia de la isla, Sunesa nuevamente lo escucharía después de casi 2 años, vuelvo a oírlo. Regresando a Dressrosa, Spacey escucharía y involuntariamente, giraría su cabeza en dirección del lugar que vino. En el cuartel general, un Denden Mushi transmisor estaría transmitiendo todo lo que estaba ocurriendo mientras los buques se comenzaban a acercar, los vicealmirante y marines notarían como los reyes marinos de alrededor de estaban quedando, mientras que Godzilla empezaba a acercarse más y más a la isla. 200, 150, 150. Vicealmirante. Gojira entró a Dressrosa. Un poderoso aliento atómico sería disparado en dirección a una parte de la isla, atravesando y creando un camino por donde Godzilla sería capaz de escalar y entrar dentro de Dressrosa. Mientras tanto, desde la perspectiva de Spacey, de encontraba confundido. ¿Quién es él? Sería la única cosa que recorría su mente. Creía que después de tantos años iba a volver y retomar un combate que dejó inconcluso, antes de llegar a este nuevo mundo. Tenías razón. Recordando una de sus últimas pláticas que tuvo con Io y Boy, antes de todo lo ocurrido. Todo esto solo ocurriría solo en 2 segundos antes de volver a prestarle atención al que tenía delante de él. Pero ahora, solo retomaré mi plan. De esta manera Godzilla se acercaría unos cuantos metros cada vez más cerca de la zona de combate, observando fijamente a su recador, un recuerdo vago del pasado llegaría a su mente. Ghidorah, de esta manera, golpearía con su cola el suelo mientras se agachaba ligeramente y preparaba sus garras, reconocía perfectamente a un titán alfa, y todos solo tenían una cosa en mente, el desequilibrio natural y destrucción de la vida. Dando un rugido de advertencia que iba dirigido para aquel que tenía delante de él. De esta manera Spacey se sentiría confundido, esto no es haki de conquistador, es una orden. Devolviéndole de esta manera el rugido, con una expresión que solo mostraba ira, siendo esta acción la que haría que Godzilla se abalanzara en contra de Spacey, el cual cargaría un ataque de energía para lanzarlo, cosa que no lograría dar en su objetivo debido a que Godzilla impactaría directo en contra de Spacey, sin otra opción contraatacaría la embestida de Godzilla. Una onda expansiva se crearía, en el que daría inicio un combate físico, en el que al principio parecía estar parejo, lentamente Godzilla comenzaba a demostrar su fuerza, comenzando a empujar a Spacey el cual, comenzaría a cargar un ataque que Godzilla notaría, pero esta vez Spacey impactaría directo en la cara, aturdiéndolo por unos segundos que aprovecharía para tomar distancia, y comenzar a elevarse, para cuando Godzilla volvió a ver a Spacey, rayos tras rayos impactaban en la dura piel del reptil, para después observar atentamente a su contrincante.
Mientras tanto, en otra parte de la isla, Luffy había encontrado a sus compañeros, los cuales con todos los marines en los puertos fue imposible escapar, sin ocasionar un problema, sin contar que tanto Luffy como Zoro no estaban con ellos, por lo que no abandonarían a sus nakamas a la suerte. De repente, Momo volvería a transformarse en un dragón tras oír los estruendos de la batalla, el cual sería tranquilizado por Nami. Kinemon. Esos monstruos nos recuerdan a nuestros fracasos, Kanjuro. King, calma. Sabes que es verdad. De repente una luz rosada comenzaría a entrar por las ventanas. En otra parte, Bartolomeo, los demás piratas que estaban de igual manera en las casas abandonadas, también verían esa luz rosada entrando por cada grieta. Lau, que se encontraba aún en el puente tirado junto a un inconsciente Doflamingo, se levantaría lentamente. Cuando lo vería, marines y civiles serían los que más se llevarían la sorpresa de dónde venía toda esa iluminación, cegando temporalmente a casi todas las personas presentes. Todo esto estaría ocurrido al mismo, hasta que Especey decidiría nuevamente cargar más ataques de energía. De repente el Den Mushi transmisor le notificaría a los vicealmirante que apure a evacuar a todos los civiles. Desde el cuartel general, Vegapunk, el cual estaba viendo toda la situación desde otro Den Mushi, se encontraba preocupado, pues el cuerpo de Gojira aún parecía rechazar esa nueva energía para él, y todo su organismo, que era expulsado en forma de partícula, lo que daba la alusión de ser luz, al reflejarse con el sol. Volviendo con Godzilla, este se percataría que su oponente comenzaba a cargar otro rayo, por lo que de igual manera haría lo mismo. De repente Godzilla haría uso de su nueva mejora, y Vegapunk sabía que se había equivocado en su teoría. Realmente cuando Godzilla salió de su cópula, expulsando ese humo rosado, era la misma adaptación que mostraba ahora. De repente un aliento atómico sería mandado en dirección a Specey, el cual contraatacaría con sus rayos de energía, los cuales serían prácticamente envueltos en el aliento de Godzilla, que llegaría hasta impactar con Specey, ocasionando que este aterrice en tierra, notando como lentamente el humo rosado volvía al cuerpo de su contrincante, para posteriormente volver a salir. Tratándose de un modo de enfriamiento, en todo su organismo, y al depender aún de la energía nuclear, bloqueaba los rayos del sol para no sobrecargarse y absorbe ambas energías al mismo tiempo. Los civiles estarían alejándose de la isla en casa buque de la marina. De misma manera los pocos marines subirían en el buque en el que venían Smoker y los demás, y se alejarían unos cuantos metros con el respaldo de los pacifistas, mientras aún transmitían el enfrentamiento de los dos monstruos. Tras un choque de fuerza y demostración de poder, ambos kaijus sabían perfectamente que uno iba a tener que morir o someterse al otro. Rápidamente Godzilla saldría corriendo en dirección a Spacey para empezar un duelo físico, el cual esta vez usaría un aliento atómico. Tan rápido como Godzilla se dio cuenta, recibiría el poderoso ataque, logrando quemar parte de su cuerpo, dando un alarido de dolor. Por eso, mirando con ira a su contrincante, Godzilla prepararía rápidamente un aliento atómico, el cual Spacey nuevamente prepararía el suyo propio. Tan rápido como ambos colisionarían, el de Spacey arrasaría con el de Godzilla, impactando directamente en un brazo y parte de la costilla del titán, el cual, después de tanto tiempo, sentía un instinto familiar. Este alfa no trataba de someterlo, trataba de matarlo. El dolor se volvería ira, comenzando a recubrir su cola de haki, lo que hizo sorprender a Spacey que él pudiera hacer eso. Si él iba a matar, como alfa actual debía ir de igual con todo. Lanzando su hoz de energía, el cual partiría todo a su paso, hasta impactar con el cuerpo de Spacey, que simplemente se había recubierto de haki de armamento. Spacey se diría para sí mismo, nunca se me ocurrió hacer eso. Observando su cola, la recubriría de haki. Godzilla se había quedado asombrado, hasta que vería cómo Spacey replicaba su acción, preparando un ataque. Notaría algo más. No era igual al suyo, rayos rojos comenzaban a crearse de ese ataque. Los marines sabían perfectamente de qué se trataba. Los piratas escondidos en la isla también, al presenciar todo. Luffy. Eso es haki de armamento combinado con conquistador. Una hoz de energía sería mandado en dirección a Godzilla, notando que no solo tenía mayor rango sino que era más poderoso, recubriéndose su cuerpo entero de haki, solo para tras el impacto, sorprendería a todos los espectadores, saliendo disparado por el aire hasta impactar con un extremo de la isla.
Godzilla se sentía bastante preocupado de su situación, esto era una pelea por defender su puesto de alfa, era una humillación, había perdido en todo, cada cosa que él hiciera él lo hacía más poderoso, ni siquiera Ghidorah había sido un problema tan grande como este titán. De repente Godzilla lo recordaría, en una cosa que se vio superior a su contrincante, pero antes de hacer algo un segundo ataque de energía sería mandado en dirección a Godzilla, partiendo parte de la isla con la que se había estrellado él mismo, dando un rugido para que sepa, que no lo intimidaba. Saldría corriendo nuevamente en dirección a Spacey el cual con una mueca de felicidad y malicia, recubriría su cola de Haki preparando una tercera hoz de energía, notando cómo él no se detenía, lo alegraba, tras lanzar ese ataque. Godzilla sabía que esta podría ser una oportunidad de acercarse a Spacey, corriendo directamente. Todos los presentes se esperaban el resultado. Un corte limpio. Vicealmirante Smoker. ¿Pero qué? Godzilla se había agachado en los últimos momentos de que el ataque de energía impactara con todo su cuerpo, cortando sus espinas dorsales, de igual manera el resto de personas se quedaron sorprendido por esto. Spacey notaría como Godzilla estaba solo a unos cuantos metros cuando preparaba un aliento atómico, que rápidamente Godzilla llegaría a embestir a Spacey mordiendo directamente el cuello, por unos segundos ambos ojos de las criaturas se cruzarían, antes de que Spacey diera un alarido de dolor por la presión que sentía en el cuello. Antes de hacer algún movimiento para librarse, Godzilla lo llevaría en dirección al suelo. Solo para que Godzilla se apartara un poco, respirando pesadamente, y con clara muestra de cansancio, girándose en dirección a un costado de su cuerpo para ver su espalda, con las pocas placas dorsales que no fueron cortadas y un humo rosado saliendo de la zona, para posteriormente ver su brazo herido, para después girarse en dirección a Spacey, el cual se volvía a poner en pie. Godzilla gruñiría y se comenzaría a acercar a Spacey. En esta ocasión Spacey sería el que voltearía en dirección de Godzilla, el cual lo único que vería sería un zarpazo que iba directo a su cara, alcanzando a recubrirse de Haki. Lo que minimizaría el golpe. Tras esto recibiría un rugido de advertencia de Godzilla. Girando su cabeza en dirección a Godzilla, viendo cómo ocultaba los rayos del sol con su cuerpo. Hoy voy. Adiós amigo. Un poderoso Haki del Conquistador sería mandado en todas direcciones, recorriendo toda la isla, rayos rojos chocarían con el suelo y casa en todo Desrosaz y una presión se sentiría en dirección de Godzilla. Para posteriormente Spacey desactivar su Haki. Poniéndose de pie, mientras observaba fijamente a Godzilla, ¿cómo era posible que él en ese estado aún se mantenía en pie? Mientras que en la mente de Godzilla sabía que desde que empezó el enfrentamiento no habría un segundo round. Jadeando se pondría en posición demostrando a su rival que el último asalto estaba por empezar, Spacey de igual manera se pondría en posición y ambos monstruos rugirían al mismo tiempo, Godzilla empezaría a recibir su cola y garras de Haki, mientras que Spacey recubriría brazos y cola. Comenzarían a acercarse uno del otro, cuando Godzilla involuntariamente comenzaría a activar su Haki del Conquistador, mientras que Spacey notaría esto de misma manera, estaría listo para activar el suyo, cuando Godzilla comenzaría a correr en dirección a Spacey cosa que hizo que este usara la hoz de energía nuevamente combinada con Haki de Emperador, de igual manera Godzilla utilizaría su propia hoz de energía, pero algo más había ocurrido, una fuerza que Godzilla desconocía estaba empujándolo mientras él sin entenderlo continuaba haciendo fuerza. Estaban teniendo un choque de emperador, Spacey reconocía que al que tenía enfrente no era cualquier cosa. No se sentía tan tenso desde el siglo vacío, dando un rugido al cielo su Haki sobrepasaría el de Godzilla, el cual se aferraría al suelo y antes de abalanzarse notaría una segunda fuente de vida que Spacey de igual manera lo notaría, recibiendo un rayo de energía tratándose de Batra, que en esta ocasión sería desintegrada tras recibir el alimento atómico de Spacey, algo que Godzilla haría despreocuparse por esa segunda amenaza, pero Spacey no le daría chance de dejar acercarse, comenzando a volar, para posteriormente preparar un alimento atómico. Sin sus espinas dorsales Godzilla solo tenía una oportunidad para lanzar su aliento atómico. Siendo un todo o nada, el almirante Fusitora pediría permiso para lanzar un meteorito en dirección de ambos reyes marinos, cosa que en un principio sería negado. Akainu le daría la aprobación. Fusitora. Aprovecha esta única oportunidad, Gojira.
ultilando su fuerza gravitatoria en dirección de Spacey hacia el suelo, cosa que no notaría al principio al concentrarse en Godzilla, el cual no desaprovecharía esto poniéndose justo debajo de Spacey, comenzando a cargar su aliento atómico. Spacey usaría Haki del Conquistador para librarse de la presión gravitatoria, pero desde la espalda de Godzilla el poder de las rocas, Dainan sería liberado dándole de lleno un grito de dolor de ambos monstruos, sería lo único que todos escucharían. Godzilla estaría liberado toda esa energía directamente a quemarropa encontrar de Spacey que rápidamente sentía como sus escamas eran desintegrandas seguido de carne. Todo esto haría que una gran cortina de polvo se levantaría. Los piratas, los marines, ambos bandos estaban expectantes de lo que sucedería ahora, de repente. Un pedazo de cristal de 20 metros sería lo primero que saldría de la polvadera, para posteriormente la cabeza de Godzilla, buscando un poco de aire fresco para respirar. Para posteriormente todos los reyes marinos, alrededor de la isla comenzarían a rugir en señal de victoria de su alza. Shiragoji y los Gyojin festejarían por la victoria de Gojira. Mientras que los marines no sabían qué hacer, por el Dendenmus y la voz de Akainu se escucharía. Fusitora, ¿te harás responsable de esto? Por supuesto. De esta manera Akainu ordenaría una vez que Gojira salga de la isla investiguen la zona de combate y vayan por las espinas dorsales de Gojira, sin nada más cortaría la transmisión. Mientras que desde su lado de la transmisión, al momento de cortarla le diría a Vegapunk que espera que lo que planee se lo notifique. Para posteriormente ordenar a todos los vicealmirante, contraalmirante y a ambos almirante que se retiren de la sala de misma manera cortaría la comunicación con Vegapunk. Grimbull. Akainu es tan genial. Kizaru. Eso sí no me lo esperaba, no imaginé que aceptará la idea del viejo Punk. Volviendo a Dressrosa, Godzilla notaría como saliendo de una casa Luffy lo miraba con una mueca desafiante mientras se despedía de él. Luffy. Ya nos veremos en el nuevo mundo cuando llegue el momento. Zoro. Oye, tú espera, aún no probé qué tan dura es tu piel. Nami. ¿Estás tonto o que tenemos que salir de aquí o antes de que los marines vengan a la isla? De esta manera Godzilla abandonaría la isla dejándose caer en el mar ignorando completamente el buque marino mientras ordenaría a los reyes marinos que se dispersaran, yendo directamente a su isla nuevamente para continuar su ciclo de adaptación.